Top 5 de los experimentos psicológicos más aterradores de la historia, parte 2. Durante los primeros años de la psicología, los experimentos se salieron de control y los psicólogos utilizaron técnicas que en la actualidad serían consideradas poco éticas. Los pacientes tenían que soportar ser los conejillos de indias de personas que querían lograr sus objetivos, destacándose por la crueldad, cruzando todos los límites de la moral. Por suerte, en la actualidad todos los experimentos deben plantearse de tal modo que no se atente contra los valores de la sociedad. Es por eso que hoy te llevaremos a un viaje por el pasado para conocer todos los misterios acerca de los experimentos psicológicos más aterradores, crueles y perturbadores de todos los tiempos. Pero antes de comenzar, si te gustaría ver más videos como este, dale like y suscríbete. Por cierto, aquí arribita te estaré dejando la primera parte de los 5 experimentos psicológicos más aterradores. Número 1. Esquizofrenia. Los experimentos sobre esquizofrenia que realizó la UCLA comenzaron en 1983. Michael Gidling y Keith Neucharlin hicieron todo lo posible y lo bastante poco ético para ver cómo las personas que sufrían de esquizofrenia recaían. El problema era que sus métodos trataban horrible a los pacientes. Los médicos querían ver cómo responderían si les quitaban el medicamento. Querían ver si podía existir una manera de predecir las recaídas o el episodio de psicosis. Ciertamente, sería un trabajo importante que merecía toda la atención, pues podría tener beneficios en el mundo real, pero eso no quería decir que tendrían que llegar a extremos poco éticos. Lamentablemente, este experimento implicó reclutar a cientos de personas que estaban siendo tratados por esquizofrenia y luego quitarles la medicación. El resultado fue un desastre. En 1990, un paciente pasó de ser un individuo bien adaptado con un buen promedio en la escuela a un desastre emocional. Amenazó a su madre con un cuchillo de carnicero e intentó hacer autostop a Washington para asesinar al presidente Bush, a quien percibía como un espía alienígena. El experimento fue bombardeado con demandas de familiares, críticas del gobierno y organizaciones de salud mental. Los médicos, por otro lado, se quejaron de que literalmente no podían dar su parte a la historia, aunque los pacientes podían discutir libremente el experimento. Las leyes de confidencialidad impedían que los propios investigadores lo hicieran a detalle. Número 2. Clímax de medianoche. Fue establecida por Sidney Gottlieb y puesta en marcha bajo la dirección de la Oficina de Narcóticos George Hunter White. Este experimento tuvo lugar en la década de 1950 y fue un proyecto de investigación de control mental patrocinado por la CIA. El proyecto se estableció con la finalidad de estudiar el efecto del LSD. El problema ético que planteaba este experimento era que la mayoría de los casos, los sujetos que ingerían la droga no eran conscientes ni habrían sido informadas al respecto. Las personas que usaron para el experimento fueron atraídas por prostitutas quienes fueron instruidas por la CIA para traer a clientes a las casas de seguridad, haciéndose pasar por burdeles, donde se les aplicaba una amplia gama de sustancias incluyendo LSD, introducidas en sus copas. De este modo, los hombres nunca mencionarían lo ocurrido por el temor y vergüenza de la situación en la que sucedieron los hechos. También es verdad que hubo, por otra parte, voluntarios que accedieron a participar en los experimentos. Ejemplo de ello fue un grupo de sujetos a quienes se les administró LSD por 77 días. Los resultados se desconocen, pues mucha de la información nunca se reveló y de forma personal no creo que la situación cambie. Esto se debe a que durante el proyecto se hicieron experimentos atroces, incluso hubo víctimas mortales. 2 de ellos fueron las más nombradas. Una fue la del experto de armas biológicas Frank Olson. Se suicidó durante un episodio psicótico, y la otra la del tenista Harold Brower, quien murió durante un experimento de ejército. Ambos ingirieron la sustancia la cual fue parte de este experimento. Número 3. Experimento del Hospital Holfin. Este experimento ocurrió en 1966, en una época en la que las reglas de los experimentos psicológicos eran mucho más relajadas. Debido a esto, las enfermeras que formaban parte de este experimento no tenían idea que eran participantes.
El experimento consistía en que una persona llamaría por teléfono a una enfermera diciendo que es el médico Dr. Smith, pidiéndole a la enfermera que administre 20 miligramos de un medicamento ficticio llamado Astroten a un paciente y que proporcione la firma requerida para la medicación. Se había colocado un frasco con la etiqueta Astroten en el botiquín, pero no había ningún fármaco con ese nombre en la lista aprobada. La etiqueta indicaba claramente que 10 miligramos era la dosis diaria máxima. Hofflin seleccionó a 22 enfermeras en un hospital en los Estados Unidos para el experimento. Las enfermeras deberían haber rechazado las instrucciones del Dr. Smith por cualquiera de varias razones. La dosis que se les indicó que administraran era el doble de la dosis diaria segura recomendada. El protocolo del hospital establecía que las enfermeras solo debían recibir instrucciones de los médicos que conocían. No deberían haber seguido las instrucciones dadas por un médico desconocido por teléfono. El medicamento no estaba en una lista de medicamentos para administrar ese día y no se había realizado el papeleo requerido antes de la administración del medicamento. Hofflin descubrió que 21 de las 22 enfermeras le habrían dado al paciente una sobredosis de medicamento, el cual pudo haber causado la muerte. Las enfermeras que siguieron las instrucciones fueron detenidas en la puerta de la habitación del paciente antes que pudieran administrar el fármaco. Este experimento ayudó a explicar cómo uno podría estar dispuesto a hacer algo que se le ordena, incluso si sabe que está mal. Número 4. Experimento de expresiones faciales. En 1924, un psicólogo de la Universidad de Minnesota, Courtney Landis, quería realizar un experimento para estudiar las expresiones de todos. Quería ver si las emociones eran las mismas. Para ello, sometió a un grupo de personas de diversas edades a diferentes experiencias emocionales, tanto psicológicas como físicas. Con el experimento se intentaba despertar en los participantes sensaciones y emociones agradables y desagradables. Buscaba generar placer, bienestar, miedo, odio y dolor. En un principio, los voluntarios debían hacer cosas muy inofensivas como escuchar un poco de jazz, leer la Biblia u oler un amoníaco. Landis consideró que debía subir un poco de nivel, ya que para él no eran resultados suficientes, y empezó a usar imágenes pornográficas en los voluntarios y luego mostró fotos médicas con personas que tenían enfermedades de la piel. Esto con el objetivo de tratar de detonar el miedo y capturar el momento con la cámara. Landis creía que podía llegar el resultado si analizaba las expresiones faciales de las personas. Para ello, sometió a un grupo de personas de diversas edades a diferentes experiencias emocionales, tanto psicológicas como físicas. Sin embargo, las emociones no daban resultado como él esperaba, por lo que su experimento se volvió un poco más oscuro. Landis llegó a aplicarle a las personas descargas eléctricas y además les solicitó que decapitaran a una rata. Lo sorprendente es que más de la mitad accedió a cortarle la cabeza al animal, incluido un niño de 13 años. Las expresiones faciales de las personas quedaban registradas por una cámara fotográfica para evitar cambios en el comportamiento de los participantes. Landis nunca les informó que estaban siendo fotografiados. Al concluir la investigación, Courtney Landis llegó a la conclusión de que no existen patrones únicos de reacción ante las mismas emociones. A la distancia, la mayoría de las personas hoy podría dar la misma respuesta y sin necesidad de hacer un experimento. Número 5. Experimento Ian Robbins. En 2008, un psicólogo clínico, Ian Robbins, colaboró con la BBC para realizar un experimento que probaría lo que pensaba la gente cuando sus sentidos eran extremadamente limitados y estaban totalmente aisladas. En un búnker nuclear, iniciaron con las pruebas que durarían 48 horas aproximadamente, poniendo a 6 voluntarios en habitaciones insonorizadas. En poco tiempo comenzaron a volverse paranoicos, comenzaron a sufrir ataques de ansiedad, paranoia y problemas al tratar de resolver sencillos ejercicios mentales. Uno de los sujetos, llamado Adam, dijo que sin luz había sentido que su cerebro se iba a dormir. Otros alucinaban con conchas marinas, serpientes, cebras, automóviles y hasta con sonidos de aviones. Incluso una joven llegó a convencerse de que las sábanas de su cama estaban mojadas, aunque ella misma comprobaba que no era así. Al final todos tuvieron dificultades para recordar alguna palabra que empezase con la letra F.
Robbins piensa que el cerebro crea las alucinaciones ante la falta de estímulo, tratando de inventar una realidad que pueda sostener a la persona aunque termine por ser alguna fantasía. Al finalizar el experimento comprobaron que la memoria de un voluntario se redujo hasta un 36%. El psicólogo británico consideró que estos efectos pueden deberse a que las ramificaciones de las células nerviosas pierden su capacidad para concentrarse. El cerebro es un increíble procesador de la información, pero en ausencia de estímulos externos genera sus propios datos e imágenes. Estas experiencias sobre cómo afecta el aislamiento tienen un valor especial más allá del ámbito experimental. Si consideras que solo en Estados Unidos en el año 2014 había 25,000 prisioneros en condiciones de aislamiento. Hemos llegado al final. Si este video te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!